El filósofo Friedrich Nietzsche proclamó: «Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado». Una afirmación que se convertiría en una de sus citas más memorables. Estas palabras apuntan a la decadencia religiosa que existía durante la época de Nietzsche, pero que avanzó más rápidamente durante los siglos XX y XXI. Muchos consideran a Nietzsche un promotor de esta decadencia, sobre todo si se tienen en cuenta sus opiniones sobre el cristianismo. Pero, en realidad, temía la desaparición de la religión, aunque le disgustaba lo que él llamaba la moral de esclavos de los cristianos. También le preocupaba que, sin religión, la humanidad cayera en un vacío moral y existencial. Nietzsche se dio cuenta de que, una vez que las personas se hubieran liberado de las manos de la Iglesia, se verían privadas de cualquier alternativa viable que les otorgara los mismos beneficios que la religión les había otorgado durante siglos. Nietzsche nos advirtió que la humanidad, al menos la parte occidental de ella, no estaría lista para florecer sin Dios. Nietzsche temía que, sin el cristianismo, el mundo occidental caería presa del nihilismo, una fuerza destructiva caracterizada por la falta de sentido. La civilización occidental se convertiría en un caos, se hundiría en la pobreza moral, y su gente no tendría nada por lo que vivir excepto la efímera gratificación del placer. ¿Y quién sabe qué haría la humanidad a continuación? ¿Qué locura se desataría a partir de una población cansada de la vida, que se lamenta en la comodidad y la seguridad sin una dirección clara? ¿No vemos los efectos de eso mientras hablamos? Dios está muerto, según Nietzsche. ¿Pero tiene la humanidad un futuro sin Dios? Este video explora la predicción de Nietzsche de un mundo nihilista, si su advertencia estaba justificada, y el caos actual al que nos enfrentamos. Cuando se menciona la palabra religión en un país mayoritariamente laico como los Países Bajos, es frecuente ver caras que muestran signos de aversión. No es improbable que los holandeses ridiculicen a los religiosos, refiriéndose a ellos como personas que creen en cuentos de hadas. Después de todo, no está claro a estas alturas que la ciencia ha desacreditado muchas cosas que el cristianismo alguna vez afirmó, como el mito de la creación, la idea de que la Tierra es el centro del universo y el diluvio bíblico de Noé. Además, están las atrocidades y los escándalos cometidos por la Iglesia, su abuso de autoridad y la opresión de sus seguidores, que alejaron a muchos de ellos, especialmente en las últimas décadas. Los occidentales decidieron, en su gran mayoría, abandonar por completo la religión, en particular en los Países Bajos. Esta decadencia se caracteriza por bajas tasas de permanencia en las iglesias. Muchas personas literalmente se han dado de baja de la misma. El número total de cristianos, tanto en Europa como en los Estados Unidos, está en descenso. Cada vez más personas se describen a sí mismas como personas sin afinidad religiosa. En Alemania, 500 iglesias han sido cerradas desde el comienzo de este milenio. Y en muchos países occidentales, vemos una tendencia a reutilizar los edificios de las iglesias. Algunos incluso se convirtieron en clubes de striptease y bares, orgullosos de su liberación de las manos de la iglesia. El occidental abraza ahora una libertad que no ha experimentado durante siglos, una libertad sin la obediencia y la guía de un poder supremo. El occidental ahora está solo, lo que le otorga la libertad de vivir de la manera que considere adecuada, en áreas de moralidad, ética, significado y espiritualidad. Pero al abandonar el cristianismo, ¿no tiró al bebé junto con el agua de la bañera? Nietzsche creía que con la secularización, Occidente caería en un vacío existencial, perdiendo su fuente primaria de moral y valores. Los valores y la moral tradicionales perderían su sentido. ¿Qué mérito tendrían si ya no existiera una autoridad divina que los respaldara? Tomemos, por ejemplo, el valor de la bondad. Un cristiano que haya vivido según este valor presentado por la palabra de Dios se sentiría bastante desmotivado al descubrir que esa misma palabra ha sido una invención humana. ¿Y qué pasa con otros valores, como la generosidad, la humildad, el amor, el perdón, la gratitud y la honestidad? Si la gente arrojara esos principios a la basura, ¿no se produciría una sociedad horrible gobernada únicamente por la ley de la selva? ¿Y qué pasa con el significado y el propósito? Cuando el propósito de servir a Dios,
vivir de acuerdo con sus principios y, con suerte, adquirir un lugar en el cielo pierde su lugar. ¿Qué nos queda por vivir? ¿Hacia dónde debemos dirigir nuestras vidas? ¿Hacia qué significado general nos queda? ¿Hay algo en lo mundano que pueda reemplazar a la casa de Dios, esa entidad incuestionable y robusta que siempre está ahí, a la que siempre podemos recurrir, donde encontramos amor, aceptación y perdón, sin importar si estamos sin hogar y en la cuneta? La religión es una fuerza extremadamente poderosa. La religión funciona como un cemento social de maneras que aún no han sido superadas. Tiene la capacidad de unificar a personas de áreas totalmente diferentes del mundo. Por ejemplo, un musulmán albanés y un musulmán nigeriano son muy diferentes en muchos aspectos, como la apariencia, el idioma y la cultura. Pero a través de la religión, estos dos desconocidos pueden relacionarse entre sí. Ambos rezan a Dios de manera similar, defienden los mismos valores religiosos y siguen en esencia el mismo sistema de creencias. Desempeñan un papel vital en la vida diaria y forman la base del marco moral y ético de las personas. Ayudan a las personas a decidir qué es bueno y qué es malo, qué cosas perseguir en la vida y qué no hacer si las cosas no son perfectas. En el pasado, ha habido algunos problemas con extremistas chiflados. Lamentablemente, no digo que haya que ser religioso o que la religión sea el camino, ni nada parecido. Solo quiero señalar los efectos positivos que tiene la religión en la gente de allí, especialmente el sentido de comunidad, solidaridad y fuerza para superar los tiempos difíciles. Nietzsche reconoció el valor de la religión como cemento social y brújula moral, aunque la criticaba. También temía lo que sucedería si el cristianismo en Occidente desapareciera. ¿Por qué? Porque, según él, Occidente y el resto de la humanidad carece de un sustituto adecuado para la religión, algo lo suficientemente fuerte y robusto como para llenar el vacío moral y existencial que surgiría de ella, y por lo tanto podrían suceder cosas terribles en un mundo posreligioso. Ahora bien, la pregunta es, ¿estaba justificada la preocupación de Nietzsche? Una vez más, aunque a Nietzsche no le gustaba el cristianismo ni ningún otro sistema que promoviera la moral de los esclavos, también temía su declive. La religión tenía un papel fundamental en la sociedad occidental en lo que respecta a cuestiones como el sentido, la moral y la cohesión social. ¿Qué otra cosa podría suceder después de su desaparición, aparte de una catástrofe? Sin la religión, la sociedad occidental caería en el nihilismo y prevalecería el llamado último hombre, la figura nihilista de Nietzsche. La prevalencia del último hombre fue la advertencia de Nietzsche a la humanidad. Creía que cuando la religión se desvaneciera y el hombre perdiera el sentido divino de la vida, quedaría una cáscara nihilista de ser humano. Esa criatura a la que Nietzsche llamó el último hombre. El último hombre no ve otro propósito en la vida que la búsqueda de la gratificación a corto plazo. Sus días son solo secuencias de placeres sin sentido. Bebe su bebida en Starbucks, se va de vacaciones a la playa, mira su serie, juega su videojuego, bebe su cerveza, se divierte en su dormitorio, come su pizza y paga todo esto con un trabajo repetitivo que destruye su alma. Pero no le importa. Le gusta mucho su estilo de vida. Es seguro y predecible, y los fugaces momentos de placer son suficientes para mantenerlo en el volante y declararse feliz en su trabajo. Así habló Zaratustra, Nietzsche. La tierra se ha vuelto entonces pequeña, y sobre ella salta el último hombre que hace que todo sea pequeño. Su especie es inextirpable, como la de la pulga terrestre. El último hombre es el que vive más tiempo. Hemos descubierto la felicidad, dicen los últimos hombres, y parpadean. Fin de la cita. No puedo evitar pensar en el protagonista de El Club de la Lucha, al que se hace referencia como el narrador, interpretado por Edward Norton en la adaptación cinematográfica. Su vida gira en torno a completar su guardarropa y ceder a lo que él llama el instinto de anidación de IKEA mientras trabaja en un trabajo insatisfactorio. El antagonista Tyler Durden describe la existencia del último hombre a la perfección al decir que no tenemos una gran guerra ni una gran depresión. Nuestra gran guerra es una guerra espiritual.
Nuestra gran depresión es nuestra vida. El último hombre rechaza todo lo que hace grande a un ser humano, según Nietzsche. No busca la grandeza, no tiene valores sólidos, no es ambicioso, está orientado casi exclusivamente hacia la comodidad y rehúye cualquier desafío significativo. Nietzsche ideó un Übermensch, o superhombre, que superaría el nihilismo y se recrearía a sí mismo. Así que, con este último hombre al timón, ¿en qué dirección navegará el barco? ¿Su predominio supondrá el fin del desarrollo humano? Si nos adelantamos al día de hoy, ¿qué podemos decir sobre cómo ha resultado el mundo tras un periodo de secularización significativa? ¿Ha tomado el último hombre el poder y ha empujado a la humanidad al abismo? Cuando el cristianismo todavía era una piedra angular en la vida de la mayoría de la gente en Occidente, todo parecía más ordenado y sencillo. Había un único significado último, una única autoridad, una única forma de vivir la vida. La iglesia, situada en su mayoría en el centro de la ciudad, y el edificio más alto y más notable de la misma era el lugar al que había que acudir, por diversas razones, si uno necesitaba orientación. ¿Vas a la iglesia? ¿Te casas? ¿Vas a la iglesia? ¿Alguien murió? Ve a la iglesia. ¿Eras pobre, sin hogar y en necesidad? Ibas a la iglesia. ¿Querías charlar y chismear? Ibas a la iglesia. Esta institución tenía un papel tan importante en la vida de las personas que la vida sin ella era casi impensable. Cubría muchas de las necesidades humanas básicas, tanto prácticas como espirituales, si no la mayoría. Pero todo esto tenía una trampa. Exigía obediencia y fe en Dios, algo a lo que hoy muchas personas se niegan. Ahora compare la sencillez del pasado con la situación actual. Si necesita orientación, hay una gran cantidad de opciones entre las que elegir. Existe una amplia gama de terapeutas con numerosos métodos diferentes. Hay libros, foros en línea y videos de YouTube que ofrecen ayuda, y algunas de estas fuentes son muy imprecisas. Algunos incluso utilizan ChatGPT como consejero. Otros, en lugar de ir a la iglesia el domingo, ponen un episodio del podcast Uberman para recibir orientación espiritual. Hay tanto para elegir que los árboles no nos dejan ver el bosque. Algunos buscan refugio en la astrología, otros en los movimientos de la nueva era o el paganismo, o abrazan religiones exóticas que han entrado en escena, como el Islam y el budismo. Algunos ven el fitness como su religión, el gimnasio como nuestro templo y sus entrenamientos como nuestras oraciones. Incluso he leído sobre personas que asisten a festivales de danza tras festivales de danza como una especie de peregrinación para satisfacer sus necesidades espirituales. A través de eso, puedo imaginar que su pan sacramental es una pequeña píldora química que los envía directamente al éxtasis religioso. La falta de un significado último también lleva a las personas por caminos muy oscuros. Tomemos como ejemplo el creciente grupo de personas que navegan por Internet y que están obsesionadas con la apariencia. Lo único de lo que hablan es de la línea de la mandíbula, la proporción entre los ojos y el rostro, la fuerza del mentón, el ancho de los hombros, la altura, etc. Para ellos, las características corporales se han convertido en los nuevos valores. Ya no se trata de lo honesto que seas, sino de lo definida que esté tu mandíbula. Ser una mala persona no tiene tanto que ver con cosas como robar o mentir. Eres una mala persona, o un infrahumano, como dicen. Si eres un tipo de 1,62 metros con una barbilla débil, es como si la falta de un significado último hubiera reducido a estas personas a sacralizar los aspectos más superficiales y primordiales del ser humano. Supongo que refleja la obsesión de la sociedad actual por la apariencia, pero esa es una historia para otro día. Creo que es seguro decir que, en lo que respecta al significado y el propósito, el mundo occidental es un desastre. Es un caos total y completo, pero ¿es realmente algo malo? ¿Hasta qué punto es un caos? ¿Hemos dejado de desarrollarnos? ¿Nos estamos entregando a placeres suntuosos a una escala que recuerda a algunos emperadores romanos? Nos hemos convertido en este infierno cultural marxista posmodernista, en el que todo lo tradicional ha sido erradicado y la moral ha sido eclipsada, aunque la sociedad muestra signos de nihilismo y nuestras definiciones de significado y propósito están por todas partes.
no creo que el declive religioso haya sido tan destructivo. Al menos, todavía no. Occidente sigue haciendo avances significativos en diversos aspectos, como la tecnología, la atención sanitaria, la innovación y la conciencia medioambiental, a pesar de las dificultades de la gente para encontrar el sentido de la vida. Los países altamente secularizados, como los Países Bajos, no se han hundido, sino que, de hecho, prosperan. La mayoría de los holandeses no han perdido la moral y buscan el sentido en otras cosas. Por otro lado, también hay problemas. La gente lucha contra la falta de sentido y los problemas de salud mental. La depresión es un problema grave. Las pruebas indican que la depresión ha aumentado y sigue aumentando significativamente entre las generaciones más jóvenes. ¿Quién sabe qué nos deparará el futuro? Quizá Nietzsche tenía razón después de todo, y nos encaminamos hacia una catástrofe que supera nuestra imaginación. ¿Qué opinas? ¿La humanidad prosperará sin religión o ha comenzado el fin de los tiempos? ¿Y cómo encuentras sentido en un mundo post-religioso?